Andrés, usted es el coordinador nacional de la campaña de Abel Martínez. Ya estamos en la recta final de esta campaña. ¿Cuál ha sido el mayor reto que usted como coordinador ha tenido en la misma? Bueno, realmente hay muchos retos, pero yo te diría que el mayor reto que debe tener un jefe o un coordinador de campaña es ser digno de confianza. Ser digno de confianza para el candidato, para todo el equipo, para la dirección de tu partido, de tu organización, porque estamos asumiendo el mayor proyecto que puede asumir un partido político de cara a las elecciones, que es ganar la candidatura a la que se aspira, en este caso a la presidencia de la República. Así es que entiendo que además de otros retos, por lo menos en mi caso particular, frente a Abel Martínez, nuestro candidato presidencial, al presidente del partido, Danilo Medina, y al resto de la dirección del partido, ese es mi mayor reto. ¿Ustedes contabilizan cuántas veces le dan la vuelta al país en medio de una campaña? Eso se lleva... Sí, claro, llevamos un registro, no tanto pensando en vueltas, sino en comunidades visitadas. ¿Y por dónde anda ese conteo? Bueno, ya Abel Martínez, recuerden que este proceso como de cara a las elecciones, en este caso del 24, la gente se centra al proceso directo de las elecciones presidenciales, pero muchas veces no se da cuenta que hay procesos previos que un candidato tiene que agotar, como en el caso del PLD, que fue la consulta que realizamos en el año 2021, 2022, esa consulta que tenía la magnitud de una primaria con algunas características diferentes a las primarias, pero ya eso eran unas elecciones nacionales, o sea, debías recorrer todo el país, posiblemente varias veces, y después cuando entra ya en la formalidad de la campaña, hacer lo mismo. Entonces te diría que Abel Martínez debe haber recorrido alrededor de 5 veces la geografía nacional, comunidades por comunidades, en todos esos prácticamente 2 años de campaña que tiene. Y lo más importante es no las veces que da la vuelta al país que recorre, sino la cantidad de ocasiones que tiene en cada una de las comunidades, especialmente de las más grandes, los grandes municipios, que implica visitar en varias ocasiones para ir a diferentes barrios, comunidades específicas. Esa visita también la ha hecho de forma independiente sin el candidato Danilo Medina como presidente del PLD. ¿Por qué no ha habido como esa unificación dentro de algunos puntos donde más requieren que la gente que le debe algo al PLD vote por Abel Martínez? Sí, se dan. Son dos agendas paralelas. La agenda de Abel Martínez va de cara al país, no solamente a la estructura partidaria. Y está fundamentalmente centrada en el posicionamiento, porque Abel Martínez representa hoy en día en el espectro de ofertas de partidos mayoritarios la carta nueva. O sea, es un nuevo perfil con un historial un tanto distinto al resto, con mucha experiencia gubernamental, estatal, fundamentalmente estatal, a pesar de su juventud. Y eso implica pues una estrategia de cara al público, al gran público. En el caso del presidente Danilo Medina, que es el líder del partido, su agenda está más centrada, en principio estaba más centrada a comunidades donde se había actuado con políticas públicas muy puntuales, especialmente rurales. Y después entró en una etapa de asambleas con la estructura partidaria, ya como líder de la organización. Estas dos agendas del presidente Danilo Medina vienen a tributar al proyecto mayor, que es la candidatura presidencial de Abel Martínez. El costo de las campañas políticas parece que se incrementa y como que no para. No, sí, así y es. como que cada vez es imposible para un aspirante de un barrio sencillo lanzar una aspiración, una candidatura. Sí. A nivel nacional, ¿cómo ustedes lo han sentido? ¿Qué tan difícil es, sobre todo cuando ustedes luego denuncian
el uso de los recursos del Estado de parte del gobierno. ¿Qué tan difícil es competir en este escenario actual? Sí, es complejo. Primero, muchas veces a uno le preguntan, bueno, ¿cuánto se gasta en una campaña electoral? Se gasta lo que tú consigas, lo que tú puedas apalancar los recursos, ¿no? Porque la demanda de inversión es casi infinita por el tipo de democracia y sistema electoral que nos hemos dado. Tenemos una democracia representativa cuyo sistema electoral primero obliga a procedimientos internos que implican costos. Los procedimientos internos de un partido, que el espectro de opciones que nos da la ley, por ejemplo, te permite hacer primarias, que es bastante costoso, en aras de la democracia interna, que está mandada por la ley y la misma Constitución. Después te da la opción de convocatoria de asambleas de dirigentes. Esas son las menos costosas, pero posiblemente las que tienen visos de centralización en la designación de las candidaturas. Y el otro es la opción de las encuestas. Aparentemente las encuestas saldrían más económicas, pero no es así cuando se trata de seleccionar los regidores, que son miles de candidaturas, diputaciones y alcaldías. Y después la presidencial, bueno, casi nunca se elige por encuesta. Pero cualquiera de las opciones que te da la ley, que te obliga, ya te demanda una enorme cantidad de recursos. Y después viene la elección como tal. Imagínense ustedes para un partido las elecciones, el voto preferencial de sus diputados, de sus regidores. Es descomunal el esquema de voto preferencial, cuya justificación ha sido que es un mecanismo más democrático. No se evaluó que a la par implica una inversión mucho, pero mucho mayor. Y después el proceso de elección, de tú promocionarte, de darte a conocer, las implicaciones que tiene, por ejemplo, la protección del voto en los colegios electorales. Piensen ustedes que nosotros ahora mismo tenemos casi 17,000 colegios electorales, mesas de votación. Cada partido que tenga capacidad para hacerlo debe designar un delegado y un suplente. Estamos hablando de 34,000 personas que tú debes capacitar, entrenar, hacer talleres, asambleas y después el día de las elecciones tenerlo 24 horas. La inversión que hay que hacer en eso. Entonces, a veces a mí realmente me indigna cuando escucho personas de la sociedad civil, académicos, denostando la cantidad de recursos que gastamos los partidos políticos en una campaña electoral, sin ellos darse cuenta que el mismo sistema electoral instituido por el marco legal que tenemos obliga a inversiones de comunales. Y también pone en desventaja a muchos partidos que no pueden captar los suficientes recursos y que no pueden tener representatividad en los colegios electorales. Pero en el caso de Abel Martínez, en este proceso de campaña, porque hemos visto candidatos que han apostado mucho a promoción de publicidad, por ejemplo, en redes sociales. Aunque Abel Martínez es una figura conocida, tiene que vender su candidatura. Sí, eso. En el caso de Abel Martínez, en este proceso de campaña, ¿cómo ha sido esa inversión? ¿Dónde ustedes han apostado más dinero? Sí, ha sido, como bien señalas tú, es un candidato emergente, ¿no? Que tiene que tener mucho más esfuerzo para el reconocimiento del electorado. Entonces, nosotros hemos tenido que tener dos frentes de inversión. La inversión en medios digitales de comunicación, que es menos costosa que la publicidad tradicional, pero que puede ser mucho más efectiva, especialmente en públicos focalizados. Y luego utilizar la publicidad tradicional, que no puedes todavía en una sociedad como la nuestra dejarla, pero siempre con desventajas respecto a figuras que ya tienen un nivel de reconocimiento por encima del 90% porque han sido ya presidentes de la República. Y por otro lado, entonces, la exposición de nuestro candidato en actividades territoriales, porque en campaña electoral, a diferencia de lo que piensa mucha gente, toda acción de campaña electoral es una acción de comunicación. No importa que sea en un meeting o en una reunión con dos personas.
es una acción de comunicación, más allá de lo que son los medios tradicionales de información y comunicación. Así es que nuestra estrategia ha tenido que ser multifinalitaria por el perfil de nuestra candidatura, que es emergente, una construcción, una apuesta a un nuevo paradigma de gestión pública que representa a Abel. Si tuviéramos que ponerle un número a esa inversión, ¿de cuánto estaríamos hablando? Sería muy especulativo de mi parte, porque como te dije, son 2 años y medio prácticamente de proceso que hemos llevado, donde hemos tenido diversos gestores. A mí me ha tocado como la etapa final, pero el equipo ha ido creciendo y ha sido diferente. Sí, lo que nosotros estamos llevando es el debido proceso en el manejo de los soportes de la inversión y de la captación de recursos, porque tenemos previsto hacer un informe bien pormenorizado a la Junta Central Electoral a través de la plataforma. Esa es una de las Ustedes han responsabilidades. incumplido eso, ¿eh? Sí. No, Sí. en absoluto. No. La Junta le daba un plazo en la proclama y ustedes no lo cumplieron. No, 30 días de reporte. y Sí. 10 después. No, O sea, pero lo después de la cumplimos. proclama. ¿Te refieres a que A nivel presidencial había que hacer Ajá. una especie de registro de lo que ustedes presupuesto. suponían que iban a gastar en campaña. Sí. Y ningún partido lo ha hecho a nivel Sí, presidencial. el presupuesto está en la plataforma. Bueno, pues entonces no se Vamos a visualiza. Bueno, hay No que se revisar. visualiza. Pero sí, el nuestro, el PLD, porque la ventaja de una plataforma como esta es que tiene trazabilidad y se identifica dónde están los recursos. Pero personalmente yo lo puse en el plazo correspondiente. ¿Por qué? Porque quien tiene el registro de introducción soy yo como coordinador de campaña. Pues le estoy diciendo que no Sí. se visualiza. Yo- Todavía en panel de vamos a revisar fiscalización eso. no se visualiza. Sí, vamos a revisar eso, pero lo hicimos. Tenemos una proyección de inversión de alrededor, algo más de 700 millones de pesos, y está ahí cada una de las partidas, pero me extraña que no se visualice porque ha de suponerse que debieron notificarnos a nosotros si no se visualizaba. Bueno. Porque queda esta misma... Hace 15 al cierre de esto voy a entrar chequear. al Hace sistema. aproximadamente 15 días que hicimos el Hicimos trabajo. una nota, sí. y no se Solamente la visualizaba. candidatura No, de porque Virginia Antares tenía publicado. algo. Hay que, Era muy bueno, poco eso, ¿eh? porque posiblemente son 2 temas distintos. Una cosa es un reporte de gastos que se establece antes, a los 10 días de la proclama, y otra cosa es el presupuesto de gastos y de captación A los 30. que a los 30. No, pero no había nada. ¿eh? Nada. No sé. Ninguna de las dos, ¿eh? Pues hay que revisar. O sea, solamente había un partido que se Virginia, visualizaba. De nivel Virginia. presidencial, Solo solo vi- opción democrática. No, entonces ya eso Puso algo, pero tampoco que era. debe se generarle a correspondía. usted alguna sospecha que de tantos partidos solamente se visualice uno. Habría que ver qué es lo que está pasando, porque todos, en el caso nuestro, sí tengo soy yo mismo, no, soy testigo de excepción, que fui el que colocó el dato. Pero usted habla de 700 millones. Ajá. Eso no es mucho dinero en una sociedad como la nuestra. Y esos son ustedes, pero el gobierno, yo estoy seguro que está un poquito más alto. La fuerza del pueblo debe estar, si no como ustedes, quizá un poco más altos. Es sostenible eso en el tiempo, que sea tan costoso mantener ese sistema. No hay esperanza Sí. de reducirlo, no hay una yo te brecha diría- de bajarlo. No, lo que pasa es que yo te diré una cosa. Aquí hay una doble moral y una diversidad de caras con respecto al financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Okay. La primera cuestión es que la ley establece una serie de requerimientos que en términos materiales el resto del marco jurídico no te lo permite. Por ejemplo, en el caso de las candidaturas, no pueden, un candidato para manejar sus cuentas, sus fondos, no tiene una figura jurídica establecida por el sistema, por ejemplo, tributario del país, que te permita a ti manejar tu fondo con transparencias. Okay.
Entonces tú tienes que hacerlo a través de cuentas personales, pero eso se supone que está prohibido. Eso es un buen dato. Tienes que hacerlo a través de subterfugio de fundaciones. Se supone que eso está prohibido. Entonces, ¿cómo lo logras? No lo pueden hacer los partidos políticos porque tienen unas limitaciones en la captación de fondos de donación. Sí, la ley lo establece. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, cuando en una experiencia que tuve de aspiración, me senté con un asesor financiero y tributario. Y el experto en esto me dijo, la figura más transparente debiera ser un fideicomiso, los fideicomisos están catalogados por naturaleza, ¿no? Hay uno que es filantrópico, que son los que son sin fines de lucro. Entonces, me pareció genial. ¿Por qué? Porque tú haces el fideicomiso, es como que tu candidatura es un proyecto, hay proyectos de inversión y hay un proyecto de gasto que no tiene retorno de ganancias. Entonces, me recomendó esto. Ustedes pueden creer que yo fui a 3 entidades financieras a ver si me podía abrir un fideicomiso a nombre de mi campaña. Los más, diplomáticos nunca me dieron respuesta. Y otro me dijo que el Consejo no lo iba a permitir. Entonces toqué las puertas de la Junta Central Electoral, no tenían respuesta. Fui a impuestos internos. Impuestos internos no está preparado para eso, porque para tú transparentar fondos que te donen, tú tienes que tener un mecanismo donde, bueno, vas a pagar impuestos por esos fondos que te están donando o no. Eso no está preparado, no está previsto. Sí, eso no está previsto. O sea que no hay una fiscalización real de la Junta. No, y que no tienes el andamiaje legal realmente en el sistema financiero nacional que puedas permitirte aplicar lo que dice la ley electoral, que no es financiera. Entonces, para tú tener un real sistema de control de los fondos de campaña, tú tienes que tener especie de un código normativo que implique varias leyes que comulguen para que tú tengas respuesta ante impuestos internos, ante la Junta Central Electoral, ante el sistema financiero y la superintendencia de bancos. Entonces, cuando usted viene a ver los mandatos de la ley, para tú cumplirlo, entre comillas, hay que buscar una serie de subterfugios. Hay países donde, si yo soy candidato, suponga usted, a diputado, mi partido tiene la competencia legal de abrir dentro de sus cuentas una subcuenta a nombre de mi campaña. Y lo que entra y sale de esa cuenta es controlado por el partido, fiscalizado, transparentado, todo es legal. Pero aquí en nuestro país no se puede. En Estados Unidos hay muchos estados donde las campañas son, todo lo que te ingresa a la campaña entra a los fondos del partido. Se te abre una subcuenta y tú tienes una figura jurídica que te respalde, una persona jurídica, donde tú puedes reportar ante el sistema tributario, ante el organismo rector de las elecciones. Aquí realmente no se han sentado los sujetos, los tomadores de decisiones, para que se armonice todo el entramado legal y un candidato, sea presidencial o congresual, tenga el sosiego de que tiene esa figura jurídica. Y por eso les digo, hay como especie de una doble moral. Y esta es una materia pendiente sobre la cual, por lo menos sujetos políticos como yo, vamos a insistir en que podamos buscar una salida. ¿Usted es el mismo que recibe el dinero que le donan a Abel para la campaña o hay otra persona? No, nosotros tenemos, como todos los partidos, un comité financiero que está controlado en el caso del PLD, por el partido también, de manera, porque nosotros, la ventaja del PLD es que el partido tiene mucha fuerza institucional, mucha solidez, y todo lo que hacemos lo hacemos con la asesoría, el amparo de nuestra organización. Entonces, ¿cuántos de esa previsualización de 700 millones, tiene usted el dato de cuánto más o menos han sido donados de ese dinero por personas o instituciones? Sí.
Sí, de lo que ustedes aspiran. Hay O varias, lo la ley, y es lo que nosotros colocamos eh, digamos, en la plataforma de la Junta Central, de reporte del informe de ingresos y gastos, el presupuesto, ¿no? Hay 3 partidas de ingresos. Los ingresos que por ley entran de la Junta Central Electoral, ingresos de donaciones e ingresos que llega a la campaña por el partido. O sea, son 3 conceptos. Entonces nosotros tenemos una contabilidad que va reportando. Yo no tengo ahora como los balances, porque eso, ahora yo estoy centrado en lo que ustedes saben, que es la agenda territorial y sectorial que tiene el candidato, pero yo me siento como con la tranquilidad de que todo nuestro equipo de contabilidad, que es el equipo también del partido, va llevando con rigor todo el movimiento de recursos. Hablando de esa agenda, ya que queda, ¿cuál es la agenda que le queda a Abel Martínez al Partido de la Liberación Dominicana, teniendo en cuenta que hay que hablar ya de cierre de campaña, Sí, que es la próxima semana? Así es. ¿Cómo va a ser esa actividad? ¿Dónde va a ser esa actividad? ¿Qué características va a tener? Bueno, lo que determinamos es no tener una actividad de cierre de campaña única, sino tener 4 actividades, 5 actividades. Son como de carácter o de escala regional. Mañana precisamente tendremos la primera, que es una caravana regional del sur profundo, es decir, vamos a iniciar en Tamayo y vamos a recorrer la provincia de Bauruco, después parte de la provincia de Independencia, concluyendo en Barahona, que es la provincia de mayor relevancia en la región Enriquillo, para hacer una gran concentración con nuestro candidato a la senaduría, José del Castillo, nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, y nuestra candidata vicepresidencial, Soraima Cuello. Ahí vamos a estar en el día de mañana. El próximo viernes vamos a estar en el este. Entonces vamos a hacer una caravana que inicia en Atomayor, va al Ceibo, después a La Romana y a Villahermosa, para concluir también en San Pedro de Macorís, que es como la plaza mayor en el este. Y el domingo vamos a tener la del Cibao, que inicia en Santiago y va a recorrer comunidades o municipios como Tamboril, Licey al Medio, Moca, Salcedo, Tenares, y vamos a cerrar en San Francisco de Macorís. Y el miércoles 15, entonces tendremos aquí la del Gran Santo Domingo, que será una caravana que pasará por las diferentes circunscripciones de la provincia y del Distrito Nacional. Así es que este conjunto de manifestación territorial es lo que va a coronar el cierre de la campaña de Abel Martínez en esta ocasión. Ya no se habla de meeting, de cierre de campaña. ¿Qué pasó? Tengo varias elecciones que no veo. Es que el modelo, lo que pasa es que en el modelo que predominaba en los años 90, a principios de la primera década del 2000, era el de meeting. O sea, tú convocabas a toda la gente de todas las comunidades del país a un punto aquí en el Gran Santo Domingo, ¿no? Ahora, para nosotros, tiene más sentido que el que vaya a las comunidades sea el candidato y haga un recorrido, ¿no?, por las comunidades, porque imagínense, si tú convocas a la gente de Neiva para acá, para Santo Domingo, no tiene ningún impacto en Neiva. Cuando el candidato va a Neiva, entonces mucho más gente lo puede ver y puede de alguna manera sentirse partícipe de esa actividad. Funcionó mucho para las municipales que Danilo saliera por los diferentes pueblos a pedir el voto por el PLD. Sí. En esos cierres, con esas marchas, caminatas, ¿estará Danilo Medina acompañando a Abel Martínez? Sí. ¿En cuáles? Sí, ¿En todas o...? Sí, o sea, Danilo Medina va a estar en las diferentes caravanas. De hecho, ahorita que me preguntaste, que a veces como que no coinciden nunca, sí, en todas las caravanas regionales Danilo ha estado con Abel. Lo que pasa es que Danilo tiene un perfil más bajo. No, en la mayoría de los casos no anda encima del vehículo, sino
que anda en un vehículo, a veces se desmonta, abrazar a la gente, pero recuerden que ahora nuestra figura central, el foco está en nuestro candidato pero Dani lo vende, Dani lo vende. Claro que sí, por eso está presente. Y en todas estas asambleas es muy interesante. Para él es de mucha satisfacción que a pesar de que no es presidente, de que ya no puede optar por mandatos presidenciales, el cariño que le tiene la gente cuando lo ve en todas estas comunidades, la misma estructura partidaria, ¿no?, que les reconoce tanta entrega al PLD, pues genera mucha satisfacción, no solamente en él, pero también en todos nosotros, ¿no? Señor Navarro, ustedes han denunciado que el gobierno ha gastado una infinidad de recursos para comprar dirigentes de la oposición. Sí. Han denunciado que el gobierno gasta casi 9.000 millones de pesos en publicidad. Sí. Y una serie de denuncias más grandes y a veces hasta más graves. ¿A ustedes les ha sorprendido el presidente Luis Abinader, tomando en cuenta que antes, incluso despectivamente, se le decía que era un poco desabrido, que era... Eso lo decía un dirigente del propio partido de él, ¿no? Y esto, ¿a ustedes les ha sorprendido este accionar político que ustedes han denunciado? ¿Ustedes esperaban algo como esto? Realmente, por lo menos en mi caso particular, el perfil que él vendió en campaña de tener un gobierno transparente, de honestidad, de decir la verdad, cuando tú ves su accionar desde que asumió la presidencia de la República, ves que es todo lo contrario. ¿Este no es un gobierno honesto? No, jamás puede ser un gobierno honesto ni transparente, cuando miente en casi todas las declaraciones que da, y mucho menos transparente cuando su característica es la opacidad. Por ejemplo, en las estadísticas, tú entras en la mayoría de las web de este gobierno y son caducas. Y las estadísticas que te colocan en gran medida no obedecen a la realidad. Nada más verificar este caso. El presidente hace una rueda de prensa diciendo, como con una cara de sinceridad, que su gestión de la educación ha sido tan buena que lograron elevar varios puntos en las pruebas PISA como país. Oye, y parece que es verdad, lo que es una enorme mentira. Primero, porque las pruebas PISA, los resultados que se exhibieron el año pasado, fueron unas pruebas que se aplicaron en el año 2001. 2021. No, 2021. En el 2021. Sí. Perdón. ¿Sí? Ahora, en el 2021 se aplicaron a mitad de año del 2021. ¿Cuándo asume este gobierno la gestión gubernamental? A finales del 2020, en agosto del 2020. Del agosto del 2020 inicia un año escolar que termina en mayo del 2021. Las pruebas se aplican como en junio. Quiere decir que había transcurrido solamente un año de gestión de este gobierno. Pero ese año ustedes recordarán que era todavía pandemia, que fue un año escolar colapsado, que no se pudo dar docencia, que simularon dar alguna docencia a distancia por radio o por televisión, lo cual es a todas luces poco efectivo, para no decir nada efectivo. Pero arriba de esto, los niños que tomaron las pruebas en el 2021, ¿saben qué edad tienen? Porque el criterio de la prueba PISA, 15 años. Un niño de 15 años, sus competencias no las adquiere en el último año. Es un proceso. Ahora, un niño de 15 años en el 2021, ¿sabe cuándo entró al sistema educativo? Precisamente entran a los 7 años. Si tienen 15, ha pasado 8 años. Entonces, entró al sistema 8 años antes del 2021. Eso quiere decir que entró en el 2017. ¿Quién estaba gobernando en el 2017? 2017 no.
En el 2015, ¿verdad? En el 2015. ¿Quién estaba gobernando en el 2015? Tampoco. Sí, porque tú calculas, son 7 años, Ajá. 2015. 21. Bueno, 2013, ¿no? 2013. 12, 11 por ahí. Bien, 2013. ¿Quién estaba en el 2013 gobernando? ¿Cuándo comienza la revolución educativa del 4%? En el 2013. Esos niños que aplicaron la prueba PISA en el 2021 son producto de los 8 años de gobierno del PLD. No producto de un solo año colapsado del PRM. Y él sigue en el debate, lo vuelve y le repite esa mentira. Y la gente parece creerlo. Pero ese es un ejemplo que le pongo de develación de una gran mentira del presidente, como hay muchas más. Entonces, que nos ha sorprendido, sí, porque él se vendió una cosa y hace resultado todo lo contrario. Por ejemplo, esto que menciona, o sea, el uso de recursos públicos, 10,000 millones de pesos en los últimos años, anualmente, solamente en publicidad gubernamental. El hecho de que esté haciendo una inversión o un gasto más bien en pensiones, que es algo bochornoso, pensiones que no tienen ningún tipo de justificación, muchas de ellas, de manera descarada, sin que las organizaciones de la sociedad civil, que eran tan beligerantes antes, hoy digan prácticamente nada al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Que han sido capaces de cooptar también las organizaciones de la sociedad civil, no solamente a dirigentes de partidos de oposición. Lo que hicieron, como bien dijiste ahorita, con los alcaldes de oposición, que habla mal, claro está, de esos dirigentes de oposición. Claro. Habla muy mal, porque se vendieron. Pero habla peor del comprador que está usando no fondos personales propios, sino fondos de la gente, del pueblo dominicano. Y que a todas luces se ve que se han vendido, ya sea por atracción o ya sea por temor, pero de alguna manera lo han hecho. Entonces, este rosario de ilegalidades, de inmoralidades que caracterizan al gobierno del presidente Abinader, claro, por lo menos en lo particular me sorprende, porque lo que vendió él a la ciudadanía fue todo lo contrario. Los candidatos normalmente tienen un discurso para el final de la campaña, un discurso ya como que marcó el final y termina de convencer a aquellos que están un poco dudosos de quién va a votar. ¿El discurso de Abel Martínez se va a producir en algunas de esas caravanas o va a ser un discurso grabado pidiéndole a la población ir a votar, o eso ustedes no lo tienen planeado? Sí, o sea, él va a dar un mensaje final para el cierre de la campaña. Él ha ido estructurando su mensaje conforme al avance de la campaña. En principio era un mensaje más de exposición de sus características, la presentación, de su perfil, ¿no? Después era un mensaje más programático, basado en las políticas públicas que él está priorizando. Ahora ya el mensaje va a estar muy centrado en animar a la gente a que vaya a votar, porque sin duda la apuesta de este gobierno ha sido, ya lo exhibió en febrero, tratar de que la gente no vaya a votar. Y ahora no podemos esperar otra cosa, que ellos intenten por todos los medios de que la gente no vaya a votar. ¿Y usted no cree que no es que el gobierno está vendiendo que no vayan a votar, sino que la gente está un poco decepcionada del sistema de partidos? Además, o sea, frente a un público que tiene hartazgo de la política tradicional, y tú le das su ayudita, obstaculizando el voto, comprando cédula, pues con mucho más razón se reduce la concurrencia. Pero sin duda, lo que pasó en febrero es una interpelación también a todos nosotros, incluso a los partidos de oposición, porque nosotros tenemos que revisar muchas prácticas. Fue una, digamos, indiferencia frente al oficialismo, pero también nos toca a nosotros un porcentaje.
Y por eso el Partido de la Liberación Dominicana, después de febrero, también analizó muchos casos donde nosotros tenemos que hacer revisión, tenemos que fortalecer acciones de nuestra organización, y en la clase política en general debe revisarse, porque todavía República Dominicana está a tiempo de no caer en el colapso del sistema de partidos políticos como han caído países de Sudamérica. Pero sí les digo, la peor acción que se ha cometido en estos últimos años en contra del sistema de partido político es la exhibición grosera de parte del gobierno de Luis Abinader de juramentaciones de funcionarios electos por partidos de oposición. Porque eso sí, lo que una población ya harta de la política tradicional, ver esta exhibición grosera, inmoral, dice, no, es que ya no sirve nada. Es lo que la conclusión a la que puede llegar sobre el sistema de partido político, y esto a su vez entonces dar al traste con lo que todavía nos queda de sistema electoral y democracia en República Dominicana. Así que el daño, claro, no ha sido simple y llanamente a los partidos de oposición. El daño que han estado haciendo es al sistema electoral y por vía de consecuencia a la democracia dominicana. Ustedes han planteado desde el sector oposición la eminente posibilidad de una segunda vuelta. Ha sido el discurso de la oposición. Sí. Pero yo no he escuchado las proyecciones de ustedes a nivel congresional y quisiera escucharlas ahora. ¿Qué ustedes esperan que va a pasar con las senadurías, por ejemplo? ¿Cómo va a estar la correlación de fuerzas en el Senado de la República? Sí, la proyección que nosotros hemos hecho, nosotros en términos de alianza, Rescate RD, tenemos alrededor de unas... el PLD tiene 11 senadurías dentro de la alianza. ¿Sí? La Fuerza del Pueblo, si mal no recuerdo, tiene 10, y el PRD 3, creo que son unas 24 Son 24 en total. Sí, que tenemos en total de 32. Entonces, la proyección nuestra es que estas senadurías, más del 50%, alrededor del 60%, tienen ganancia de causa. Si todo fluye como va y no hay mecanismos ocultos, ilegales o irregulares inducidos por el gobierno, como pasó en las de febrero. Por eso ustedes han visto que los partidos que estamos en la alianza enviamos a la Junta Central Electoral, pasadas las elecciones de febrero, un rosario de propuestas que obedecen a irregularidades que se cometieron en febrero. Entre ellas, la imposibilidad de colocar carpas en el área de influencia directa de los recintos. Hasta ahora, la Junta ya envió un reglamento prohibiendo eso, y claro está, hay que ver si se va a ejecutar. O, por ejemplo, el caso de que le solicitamos, la Junta accedió, tenemos que reconocerlo, de que se puedan entregar de manera gratuita los plásticos de copia de los duplicados de cédula. Igualmente hemos solicitado que no puede continuar el anterior jefe del cuerpo de seguridad electoral, ¿no? Y también algunos de los funcionarios internos de la Junta Central Electoral. Por demás también hemos solicitado, y la Junta ha accedido a entrega de información oportuna, también a la figura, a la existencia de la figura del encargado de recinto electoral, a la posibilidad de que en el escrutinio esté también, además del delegado, el suplente. Y hay una serie de mecanismos que hemos propuesto, que la Junta ha accedido,
y que van a reducir la posibilidad de irregularidades. Le tengo una mala noticia. ¿Cuál? El presidente de la Junta habló hace un rato y dejó entrever que el director de la Policía Militar Electoral se queda. Sí, pues definitivamente fuiste muy asertivo a decir que es una mala noticia. Porque esto ya nos pone a nosotros en una situación de desconfianza. Porque si lo anunció, ha sido un grave error de él. ¿Por qué? Porque el éxito de las elecciones tiene un denominador común en cualquiera de las aristas que la vea, que es la confianza de los sujetos involucrados en el proceso. Entonces, vamos a analizar esto y ver qué hacemos. Pero sí, la Junta Central Electoral debe estar claro que no está investida por naturaleza de la confianza, que la confianza la tiene que construir todos los días y al siguiente día tiene que comenzar también a construirla.